En la primera entrega de la miniserie de televisión Hitler, The Rise of Evil de 2003, Hitler, el ascenso del mal, del canadiense Christian Duguay, o Christian Duguay, no sé si prefiere que se pronuncie a la francesa, a la inglesa o cómo, con guión de John Pillmaya y G. Rose Parker, se esbozan y desaprovechan muchas tramas que podrían haber hecho por sí solas una buena película. Estoy pensando que Duguay hizo una Juana de Arco, entonces a lo mejor le va más lo francés. Como digo, estas tramas podrían haber hecho por sí solas una buena película. Y deshace con haber picoteado en las tramas muchas cadenas por tomar de ellas solo un eslabón. Así se sobrevuela la relación de Hitler con los judíos que lo beneficiaron, su prodigiosa y casi sobrenatural supervivencia en todas las ocasiones que tuvo de morir hasta que se quitó él mismo la vida, o su faceta de artista emo. Toda la primera parte no llega a encarrilarse en una historia única hasta la segunda y última, que se concentra en los esfuerzos y trabajos de Ernst Hans Stengel y Fritz Gerlich por crear y destruir, respectivamente, al monstruo que conocería la historia. Entonces, toda la historia personal de Hitler vivida antes de su encarcelamiento cobra sentido, porque vemos cómo se rehace con fines publicísticos y propagandísticos. Cuando la película ha terminado, se ofrece su tesis, porque es una película de tesis, blanco sobre negro, de mano de una cita. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada, firmada por Edmund Burke. Esta tesis ofrece dos problemas. El primero es formal. La cita no es de Edmund Burke, sino de la lección inaugural de John Stuart Mill ante la Universidad de San Andrés, la fundada por el Papa Luna, en 1867, en la que dijo: Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. Los hombres malos no necesitan nada más para encaminarse, para brujulear para cumplir sus fines, que los hombres buenos miren para otra parte y no hagan nada. Es como si en la película escribieran: solo sé que no sé nada, firmado Descartes, o probablemente el presidente, como en el capítulo Rise and Shine de Clarence de 2014. Este descuido tan visible resulta especialmente grave en una serie histórica, porque llega a poner en duda la veracidad de todo lo visto hasta ese momento. Aún así, quien se enfrente a la historia de Hitler habrá de saber que las fuentes primarias son extensísimas, pero que cada cual contó la feria como le fue en ella, empezando por los recuerdos de Ernst Hans Stengel. A Ernst von Weizsäcker, en sus Erinnerungen, en sus recuerdos, debemos la malicia de gabinete de Paul von Hindenburg acerca de que respondería a las peticiones de poder de Hitler dándole, como mucho, correos, para que le lamiera el culo mientras pegaba sellos, porque su cara salía en ellos, la cara de Hindenburg salía en los sellos. Pero todo lo que sabemos sobre su vida y sus relaciones con las mujeres se basa, obviamente, en rumores de quienes no fueron ni pudieron ser testigos. Podría haberse profundizado más en lo que sí se sabe con certeza, como que Paul von Hindenburg cambió de actitud hacia Hitler para tapar sus chanchullos, cosa que, aunque se ve reflejada en Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui de Brecht de 1941, suele estar ausente en las películas sobre el ascenso de los nazis. Hindenburg se enriqueció ilegalmente, o por lo menos ilícitamente, a través del vasto complejo de corrupción escondido detrás del programa Osthilfe de ayuda a las propiedades agrarias de la Prusia Oriental, al que se opuso firmemente el canciller, el general Kurt von Schleicher. Tras estallar el escándalo en diciembre de 1932, von Hindenburg dejó a von Schleicher sin la Cancillería y ante los temores infundidos por von Papen
a propósito de posibles golpes de Estado y revoluciones, se la dio en enero de 1933 a Herr Hitler, al cabo Hitler. El segundo problema, al que tanto despreciaba y que decía que le lamería el culo pegando sellos, el segundo problema que plantea la tesis de la película es qué tienen que hacer exactamente los buenos para que el mal no triunfe. Mill dice que por lo menos protestar, que es lo que hace Fritz Gerlich, pero no funciona. Los buenos que obran contra el mal en medio de la indiferencia del mundo triunfan casi por casualidad o milagro en la ficción de Fred Zinnemann, High Noon, de 1952, y lo más normal es que sean aniquilados, como en el relato histórico del mismo director en A Man for All Seasons de 1966, sobre Santo Tomás Moro. El caso de Santo Tomás Moro es real y el de Solo ante el peligro, High Noon, no. Lo normal es que el bueno, si triunfa, lo haga por razones ajenas a su voluntad y con la colaboración de quienes no son precisamente buenos, como The Man Who Shot Liberty Balance, el hombre que disparó, o el hombre que mató a el hombre que mató se tradujo, pero bueno, el hombre que disparó a Liberty Balance de John Ford de 1962, o Don R.Q.R. de José Luis Sáenz de Heredia de 1970. E incluso el mal puede ser destruido a pesar de lo que hacen los buenos, como dejan claro todas las películas dedicadas a las desastrosas Operación Antropoide y Operación Valquiria. Más que apelar a la virtud de los buenos, para frenar al mal habría que apelar a la prudencia de los malos, o a cierto sentido común. Tanto la miniserie canadiense sobre el ascenso de Hitler como Il delitto Matteotti de Florestano Vancini de 1973 sobre el ascenso de Mussolini, muestran que lo que hagan o no los buenos es hasta cierto punto irrelevante, porque son pocos o ninguno, mientras que lo importante es lo que decidan los que no son tan buenos, o no lo son en absoluto, o son decididamente malos. Fritz Lang ya había mostrado el camino a seguir en M de 1931. Tanto Hitler como Mussolini pudieron hacer lo que quisieron porque quienes estaban contra él se distrajeron con otras urgencias que antepusieron a la posibilidad de destruirlos, e incluso pensaron que podían usarlos como instrumentos para conseguir sus fines, como el honrado padre de familia del principio de The Godfather de Coppola, del Padrino, de 1972. Christian Duguay representa la noche de los cuchillos largos como la secuencia de venganzas del final de la película de Coppola, pero en ella, en la noche de los cuchillos largos, no solo cayeron los enemigos de la familia, una familia compuesta por un solo hombre, sino también quienes habían sido partidarios de Hitler o simplemente indiferentes. Y tampoco faltó la escena en la que los esbirros confundieron, como en Julius Caesar de Shakespeare, Julio César, a Cinna el poeta con Cinna el conspirador. En este caso, al crítico musical Willy Schmidt, pero con D, con el nacionalsocialista Willy Schmidt, con DT, con T al final. Lo interrumpieron cuando estaba tocando el violoncelo en su casa, se lo llevaron y a su mujer le mandaron el cadáver y a Rudolf Hess, acompañado de Fritz Wiedemann, para que se disculparan y le ofrecieran una pensión. Parece también que un héroe contra la masa, mientras ésta levanta a un tirano, solo sirve para que el tirano se vengue y lo aprese, torture y empuje a la muerte, como a Hans Litten, protagonista de The Man Who Crossed Hitler, de Mark Hayhurst, de 2011, que puede entenderse como el hombre que contrainterrogó a Hitler, pero también como el hombre que cabreó a Hitler. Y lo mismo ocurrió con Fritz Gerlich, con los miembros de La Rosa Blanca, protagonistas de Sophie Scholl, Die letzten Tage, de Mark Rotermund, de 2005, o con el boxeador Johann Trollmann, que aparece en la cuarta temporada de Babylon Berlin de Tom Tykwer, Achim von Borries y Henk Handlögten de 2022. Parece también que tiene más sentido intentar contrarrestar el mal desde la masa,
siendo uno de los nazis buenos, como Fritz Wiedemann, que ayudó a la viuda de Willy Schmidt a escapar a Estados Unidos, u Oskar Schindler, retratado por Spielberg en Schindler's List de 1993. Claro que, como Goebbels le dejó muy claro a Fritz Lang, eran los nazis más importantes quienes decidían quién podía hacer cosas desde dentro y quién estaba fuera. De hecho, sus principios racistas eran tan absurdos que se tuvieron que inventar la noción de ario honorario para aplicarla a agentes como al amigo de Hitler, Emil Maurice, al gran muftí de Jerusalén y a los japoneses, a todos los japoneses. Y Hitler denominó judío noble a su médico de infancia Edward Bloch y le mandó una escolta de la Gestapo para protegerlo. Cuando uno se enfrenta ante la historia personal y política de Hitler, nunca hay que olvidar, para entenderlo todo, que estaba como una cabra. Al igual que Franco tenía un hermano republicano que murió en uno de los muchos providenciales accidentes de aviación que lo condujeron al poder, el mariscal Göring tenía un hermano rabiosamente antinazi, al que protegió como pudo, haciéndose de alguna manera cómplice de sus actividades. Pero el negro que le escribía los discursos a von Papen, llenándolos de mensajes antinazis, Edgar Jung, retratado en la primera parte, dirigida por Julian Jones, de la serie Rise of the Nazis de 2019, fue asesinado en la noche de los cuchillos largos y el propio von Papen fue arrestado y relegado como embajador en Turquía. Esto ocurrió un mes antes de que Paul von Hindenburg muriera en la hacienda prusiana oriental que le habían regalado los terratenientes corruptos de la trama Osthilfe. Von Papen, al sobrevivir, tuvo ocasión de sobrevivir nuevamente, de sobrevivir de nuevo, una segunda vez, a la horca de los aliados, entre otras cosas porque el futuro San Juan XXIII escribió al tribunal de Nuremberg declarando que, como diplomático, le había ayudado a salvar las vidas de 24.000 judíos. Así que parece que tiene más sentido estar con la masa, aunque también es cierto que von Papen le ponía una vela a Dios y otra al diablo e hizo importantes esfuerzos por mantener el dominio del Reich. Lo que vemos en Il Papa Buono de Ricky Tognazzi de 2003 y en Five Fingers de Joseph Leo Mankiewicz de 1952 son dos caras de una misma realidad. Si nos preguntamos quién tuvo la pésima idea de llevar a Hitler al poder, nos ofrecerán respuestas muy parecidas a las de la canción Who Killed Davy Moore de 1963 de Bob Dylan. Buena letra, un poco pesada, espantosos berreos de Bob Dylan. Parece que nadie se ha dado cuenta de que ese hombre no sabe cantar. La policía prusiana, que lo infiltró en círculos nacionalistas, diría que esa era solo una más de sus catastróficas estrategias, como la de mandar un tren lleno de líderes comunistas capitaneados por Lenin a Rusia, pero que en absoluto eso fue determinante. Y el apóstol de la violencia Georges Sorel, el inventor del socialismo nacional Maurice Barrès, el neopagano Guido von List con su von proclamado unilateralmente era Guido List, e incluso Alfred Rosenberg dirían que ellos solo escribieron libros, y con toda justicia, Arthur Wilhelm Ernst Victor Müller van den Broek podría decir que su libro Das Dritte Reich de 1923 no tenía nada que ver con lo que se montó Hitler. Y lo mismo podrían decir Friedrich Nietzsche, Stefan George, Ernst Jünger, Oswald Spengler y, obviamente, Edgar Jung. Ernst Hans Stengel, que tuvo un papel muy parecido al de Margherita Sarfatti con Mussolini, nos diría que él solo creó un producto que después se puso malo. Los alemanes nos dirían que confundimos que Hitler llegara al poder por medios democráticos y constitucionales con que ganara las elecciones o fuera elegido por la voluntad popular. Y la miniserie canadiense lo muestra de manera muy explícita. Tendrían razón los alemanes. Las mayores culpas deben recaer sobre una policía sin medios legales ni materiales para hacer frente a la violencia que, desde las calles, condicionaba lo que pasaba en los despachos y los escaños. Sobre los financieros que cebaron a la piara nazi, porque sin dinero
no habría habido Hitler, ni poco ni mucho. Y sobre von Hindenburg y von Papen. Tanto en España como en Alemania se dice que no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Y esto vale para la proporción entre los judíos a los que ayudó a salvar von Papen y aquellos a los que arrastró a la muerte con sus decisiones propias de un hombre que se cree muy inteligente, pero es incapaz de escribir sus propios discursos. Quizá, para frenar el mal, se necesita no tanto que los buenos hagan algo, como que todo el mundo asuma que no es tan bueno ni tan inteligente como se cree. De Hipócrates, que en sus epidemias habla de Ophele me blaptein, ayudar o no dañar, proviene el principio médico de primum non nocere, lo primero es no dañar, que debería extenderse a todos los aspectos de la política y la vida social.